corazón, decile desde adentro, todos juntos. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, Señor Jesús. Una vez más, todos juntos. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, Señor Jesús. Y te acercas. Salude a su hermano antes de sentarse y dígale: Dios te bendiga, estás hermoso, hermosa hoy. Qué lindo que hayas venido a la casa de Dios. Es hermoso encontrarnos, ¿verdad? Ahí estamos, así es. Somos una familia grande, amén. Yo al principio decía, ay, no, es que mi familia es muy pequeña, somos 5 integrantes, después ya uno se fue a la presencia de Dios, quedábamos 4, y yo decía, ay, qué familia tan pequeña la que tenemos. Y hay veces que no podíamos compartir con la familia que teníamos porque vivían en otras ciudades y siempre compartíamos nosotros, y cuando vengo acá me doy cuenta que la familia se creció, que somos una familia multicultural de muchas culturas que exaltamos el nombre de Dios, amén. Así que es importante que usted se pueda sentir acá en familia, porque somos familia, amén, somos iglesia, y que podamos sentir ese apoyo, ese calor humano de cada uno de los miembros de esta gran familia. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que ha hablado a mi vida con la autoridad que Dios me da a través de la palabra, y que esa palabra también pueda hablar a sus corazones, amén. Le he titulado a esta palabra: Dios se hace presente. Dios se hace presente. Independientemente de los momentos que vivimos, es importante que tengamos en cuenta que Dios se hace presente. Y justo voy a hablarles acerca de un momento que era el momento de los jueces. Y dice la palabra del Señor que en ese tiempo, como no habían reyes, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y era un momento donde cuando leemos a través del libro de los jueces, vemos que se repite un patrón. El pueblo hacía lo malo, después clamaba a Dios y Dios enviaba un libertador. Y hay frases que se repiten a lo largo de este libro. Le invito a que usted pueda abrir su Biblia. Vamos a abrirla en Jueces capítulo 13 y vamos a mirar lo que pasaba acá. Resulta que en ese tiempo donde Dios los había ubicado en esa tierra prometida, en esa tierra que fluía leche y miel a su pueblo para que se gozara en él, pero Dios le dijo: saca las naciones que están ahí, no hagas alianza con ellos y teme en el centro como tu Dios. Ámame, sírveme con todo tu corazón. Pero resulta que cuando iban entrando cada una de las tribus, no sacaron a estas personas, a los fereceos, a cada uno de los feos que nombra la palabra, no los sacaron, sino que dijeron: no, hagamos alianza, cobrémosles impuestos, ganemos dinero, pero no los vamos a sacar. Y ahí fue cuando Dios dice: no, esto no fue lo que yo les pedí. Entonces vivieron un tiempo muy difícil. Y nos cuenta el libro de los jueces que cada vez que el pueblo hacía lo malo, clamaba, el Señor les enviaba libertadores. Uno de los tantos libertadores que les enviaba para ese momento fue Ahod, Débora, Barat, Gedeón, Tola, Yair, Jeté. Agarre nombre para un hijo por ahí de esos nombres. Y dice que enviaba libertadores
en ese momento ellos se volvían a Dios, pero después otra vez se olvidaban. Y algo que me llamó mucho la atención fue en el capítulo 13, que Dios llega al corazón de una familia. Y yo aquí veo muchas familias. Y yo sé que Dios, después de que salgamos de este lugar, algo va a hacer en cada familia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces vamos a leer juntos y vamos a descubrir lo que nos va a hablar la palabra en la medida que estemos leyendo. Ahí el equipo de multimedia va a ir colocando cada uno de los versículos. Vamos a colocar el versículo 1 y dice: los hijos de Israel, ¿qué pasó? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de ¿quién? ¿Durante cuánto tiempo? 40 años. Y uno dice, wow, en medio de un momento donde los hijos de Israel hicieron lo malo, miren todo el tiempo que el Señor los entregó en las manos de los filisteos. Fue demasiado tiempo, ¿verdad? Y sigue diciendo, versículo 2, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba ¿cómo? Manoa. Muy bien. Y su mujer era ¿cómo? Estéril. Y nunca había tenido hijos. Mire que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una diferencia. El pueblo de Israel no clamó a Jehová. Eran 40 años donde los filisteos, que era una nación fuerte, un enemigo fuerte, importante en esa tierra, en ese momento, era una amenaza para los israelitas. Y dice que los filisteos tenían una pericia táctica y fabricaban armas de hierro. Y desde ese momento los filisteos empezaron a atacar a la nación de Israel. Y dice que los tuvieron sometidos 40 años, demasiado tiempo. Cuando viene una situación difícil a nuestra vida, es importante que nosotros podamos clamar a Dios y no esperar tanto tiempo, ¿verdad? Tal vez lo que no nos deja acercarnos a Dios es nuestro orgullo. Tal vez es el culpar a Dios de lo que nos está pasando. O tal vez es el no reconocer que estamos haciendo lo malo delante de Dios. Y yo veo que pasó demasiado tiempo, pero a pesar de eso, veo un Dios de misericordia. Porque Dios dijo, veo una familia, veo un corazón diferente. Yo voy a tomar la iniciativa de acercarme. Y hay un Dios que se acerca y dice que ve a un hombre y ve a una mujer que era estéril. No nos dice el nombre. Era una mujer NN, desconocido su nombre. Tal vez tú hoy que estás aquí dices, soy un desconocido. Ni la pastora conoce mi nombre. Me ve la cara los domingos, pero no conoce mi nombre. Pero hay un Dios que sí conoce tu nombre. Y hay un Dios que sí ve tu corazón. Y aunque vea la condición de esterilidad, hay un Dios que trae vida y hace milagros. Amén. Entonces, la condición de esterilidad en medio de ese tiempo, se decía que la persona, la mujer estéril, la familia estéril, no contaba con el favor de Dios. Algo malo habían hecho, decían las malas lenguas. Porque no contaban con esa bendición de multiplicar y fructificarse. Pero en medio de esa esterilidad, la misericordia de Dios alcanza una familia. Vemos a un hombre y vemos a esta mujer. Y sigue diciendo el texto, versículo 3, acompáñenme. A esta mujer, ¿quién se le apareció? El ángel de Jehová le dijo, he aquí que tú, ¿qué? Estéril y nunca has tenido hijo, pero ¿qué va a pasar? Concebirás y darás a luz un hijo. Y uno dice, wow, en medio de toda una sociedad, en medio de toda la cantidad de personas que vivían haciendo lo malo,
Dios se acercó a un corazón y dijo, voy a cambiar su esterilidad y les voy a dar un hijo. Si tal vez hoy estás sintiendo en tu corazón que hay áreas en tu vida estéril, así como se apareció un ángel de Jehová a esta familia, hay alguien que también se va a aparecer a tu vida. ¿Lo crees? Si lo crees, toma esa palabra para ti. Señor, yo siento que estoy estéril en mis finanzas, estoy estéril en la relación familiar con mis hijos, con mi esposo, estoy estéril en mi trabajo, en mis estudios. Hay un Dios que trae vida en medio de esterilidad. Y sigue diciendo que este ángel se acerca a esta mujer y le sigue hablando a esta mujer. Versículo 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. ¿Y qué tiene que pasar? Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será como nazareno. A Dios, ¿desde dónde? Desde su nacimiento, y Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Viene la promesa de Dios, pero tenía que cumplir ciertas condiciones. Y justo en Deuteronomio nos muestra cómo, y en Números nos muestra cómo era ese voto nazareo. Dice que esa persona tenía un llamado especial y era apartado y debía dejarse crecer el cabello, no podía tomar vino, ningún producto de la vid, y tampoco podía tocar cuerpo muerto. Pero cuando leemos en Número 6, nos damos cuenta que este voto lo debía de hacer la persona y debía demorar un tiempo. Pero Dios dice no. El propósito para este hijo se va a cumplir desde antes que esté en el vientre de su madre y hasta que muera. Es decir, que Dios no solo involucraba una persona, sino una familia. Cuando tú y yo entendemos que hay un propósito de Dios que no solo te atraviesa a ti, que atraviesa tu familia, que atraviesa tu generación, eso debe cambiar nuestra vida. Porque es Dios hablándonos y Dios diciendo, yo quiero apartarlos, yo quiero que sean santos para mí, para que cumplan un propósito. Y dice que Él iba a comenzar a salvar a Israel de mano de los filisteos. Todo empieza acá, y se acuerdan que con David, ¿a quién mató a David? A Goliat. ¿Y él era de dónde? Un filisteo. Empieza desde los jueces y alcanza a David. Y David alcanza a desterrar a todos los filisteos que estaban apropiándose de lo que era de Dios. Entonces, tenemos que entender que cuando Dios llega al corazón de esta familia, a mí me encanta ver estas características que vi en esta familia temerosa de Dios. Vamos a leer y juntos vamos a descubrir la primera característica que vemos en esta pareja, en esta familia. Entonces, ¿qué dice el versículo 6? Y la mujer vino, ¿y qué pasó? Y se lo contó ¿a quién? A su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni siquiera era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Qué características vemos en esta pareja?
Versículo 6. Y la mujer vino y le contó a su marido. ¿Qué característica ven que hay en esta pareja? Confianza, comunicación. Esta mujer hubiese dicho, me habló a mí, lo creo, ya está. Pero había una comunicación entre esta mujer y su esposo. Ella no se quedó con esta promesa. Y hay algo que Dios quiere que en las familias que están acá se fortalezca, y es la comunicación. Que nos podamos hablar. La comunicación no es unidireccional, es bidireccional. ¿Qué indica esto? Que una persona habla, la otra escucha. Después la otra habla, la otra escucha y se genera un cambio. Eso es comunicación. Y muchas veces dejamos de comunicar cosas importantes. La esposa deja de comunicarle al esposo, el esposo a la esposa. No hay comunicación con los hijos. Es importante la comunicación. Es importante escucharnos. Es importante darle valor a lo que la otra persona tiene para decirme. Tal vez decimos en casa, es que yo soy el hombre de la casa, se hace lo que yo digo, punto. Los demás se callan, obedezcan. Esto es comunicación. No. Comunicación es que yo hablo, pero la otra persona me escucha y también llegamos a un acuerdo. Pasa igual con los hijos. Es necesario que el padre pueda escuchar al hijo. No es oír. Oír es que pasó el sonido por una oreja y va a la otra y no pasa nada. Cuando yo escucho, yo presto atención a lo que la otra persona me quiere decir y trato de llegar a un acuerdo, conciliar, hablar. Miren lo importante que fue la comunicación. Esta mujer entendió de que no solo se trataba de un hijo, se trataba de un propósito de salvación para una nación. Lo que está pasando en casa no es solamente para los integrantes de la casa. Hay un propósito de salvación en medio de tu hogar. Dios quiere trascender aún a tus generaciones, pero Dios dice, hogar, familia, es necesario mejorar la comunicación. Es necesario que nosotros podamos tener esa comunicación asertiva, esa comunicación donde podemos escuchar al otro, podemos entender al otro. Y no solamente pasa en la familia, también pasa cuando estamos en el trabajo, también pasa cuando estamos estudiando, también pasa cuando estamos en medio de nuestra iglesia, en cada uno de los equipos que sirve junto. Es necesario que nos escuchemos. Es necesario que nos comuniquemos. Es necesario que tengamos conversaciones con respeto, pero conversaciones que nos ayuden a crecer en Dios. Dios quiere que tu familia crezca. Dios quiere que tu familia pueda estar fortalecida en comunicación. Ahora la pregunta es, ¿hay comunicación en mi casa? ¿Hay comunicación en mi familia? Porque esta mujer lo que hizo fue fortalecer ese vínculo de comunicación y le contó a su esposo. Ahora vamos a mirar qué sucedió. ¿Cuál es el primer punto? Esta característica en esta familia, ¿cómo se llama? Comunicación. Ahora vamos a mirar versículo 8. Entonces, ¿qué pasó? ¿Oró quién? Manoa a Jehová diciendo, leamos juntos, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir ¿a quién? A nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Quién oró? Manoa.
este hombre recibe la comunicación de su mujer y no se queda pasivo, sino que este hombre dice, yo necesito que ese varón venga a mí también. Un hombre que se involucra, un hombre que dice, yo quiero que esto llegue a nosotros. Toda la familia. La familia es la reserva moral de este tiempo en la sociedad. Y cada hombre de familia es esa persona que Dios ha puesto para que haga esto. Ore. Levante la mano los padres de familia y las mujeres que están asumiendo ese rol con la ayuda de Dios de direccionar su casa. Levante la mano. Querido hermano, querida mujer, tú eres el llamado de Dios para orar, para involucrarte en el propósito de Dios. Los miércoles necesitamos que los devocionales se llenen de hombres que quieran amar la palabra, comer la palabra para llevarla a su hogar. Necesitamos que los viernes de oración se llenen de hombres que digan, yo soy el primero que voy a orar por mi casa, por mis hijos, por mi generación. Porque Dios quiere empezar a obrar algo. Y cuando yo estaba leyendo esto, Dios me decía, háblale a los hombres de la iglesia Luz del Mundo, porque algo va a empezar a suceder. Hombre, no te conformes con que tu esposa sea la que venga. Ya fue ella el viernes, yo me quedo en casa. No, es tu labor, porque Dios va a empezar a desatar algo. Así como dice la palabra, que la bendición desciende sobre la cabeza de Aarón, que es el sacerdote, y corre hasta el borde de sus vestiduras. Este hombre dijo, yo quiero que me enseñe a mí lo que tenemos que hacer. Y cuando hay un hombre que ora a Dios, ¿sabes qué hace Dios? Versículo 9. Y Dios oyó la voz ¿de quién? De Manoa. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido. No dijo, bueno, pues que me vuelva a hablar a mí, no importa. Él si no estuvo, no estuvo. No, dijo, corrió diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy. Tomen en cuenta esta pista. Yo soy, le dijo el varón. Y dice, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan. ¿Qué le dijo Manoa? Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Aquí veo un hombre de fe, un hombre que no dudó de que su mujer era estéril. En el Nuevo Testamento encontramos la historia de un sacerdote llamado Zacarías, que cuando recibe la noticia, ¿qué hace? Duda. ¿Y qué pasa? Se queda como sin mudo. Pero acá vemos la diferencia. Un hombre de fe que dice, cuando se cumpla la palabra, ¿qué tengo que hacer yo? Un hombre que se involucra. Y Dios necesita hombres de fe, hombres que se involucren con la crianza de sus hijos, hombres que no le dejen a la mujer toda la tarea. Parece mentira, pero muchas veces la mamá es la mala del paseo en la casa, ¿verdad? Es la que regaña, es la que corrige, es la que pone límites. Y me acuerdo que en su momento lo viví y para mí mi mamá era la mala del paseo. Ella era la que pegaba, ella era la que corregía, ella era todo lo malo. Y mi papá era lo mejor.
Y cuando él llegaba, todas, 3 mujeres, se pueden imaginar con ese papá, corríamos y le traíamos todo y le decíamos, el rey, y le cantábamos, le colocábamos las hojotas y él feliz. Y tenía una visión diferente de mi madre, porque ella era la que colocaba orden en casa. Pero hubo un momento en que ella tuvo que acercarse a mi papá y decirle, es importante, Daniel, que tú también ejerzas la autoridad que Dios te ha dado. Él escuchó la voz de esa mujer, de su esposa, y empezaron a hacer cambios. Porque claro, ¿qué pasaba? Que nosotros sabíamos que él era el lado débil y claro, no le pedíamos permiso a la mamá, sino al papá. Y como él decía que sí, pero cuando entendieron cómo era el trabajo de cada hijo, ellos se pusieron de acuerdo y decían, no señor, ¿qué dijo su mamá? ¿Qué dijo su papá? Y hasta ahí se nos acabó la fiesta. Porque hubo una familia que se puso de acuerdo. Hubo una familia que determinó, ambos nos vamos a involucrar en la crianza de nuestros hijos. Entonces, eso es lo que Dios desea. Hombres que oren a Dios, hombres que se involucren en la crianza de los hijos, matrimonios que honren a Dios. La decadencia en ese momento en Israel, ¿saben qué pasaba? Que los padres no se preocupaban por la vida espiritual de sus hijos. Cuando muere Josué, dice que muere toda esa generación y la generación que se levanta no conocía a Dios. Es importante, familia, que tus hijos conozcan a Dios. Es importante, familia, que tus hijos tengan un encuentro personal con Dios, porque será Dios quien hablará al corazón de cada uno de ellos. Muchas veces nos preocupamos que tenga la tarea, que lleve la maqueta, que vaya a la clase de pintura, de música, de tantas cosas. Y no sacamos tiempo para orar con ellos, para fundamentar la palabra de Dios, porque eso es lo que los va a sostener. Y Dios dice, es importante. Padre, yo sé que tu función es traer el alimento a la casa, pero es importante que también puedas cuidar la vida espiritual de tus hijos. Es importante, porque mire todo lo que pasó en esta generación que no conocía a Dios. Y ahí es cuando Dios sigue entrando a esta familia y sigue trayendo cambios, porque a través de esta familia Dios iba a traer salvación. Familia, a través de cada integrante de tu familia, Dios va a traer salvación en este tiempo. ¿Lo crees? Así que es necesario que nosotros podamos tomar esta palabra de Dios y decir, sí Señor, cuenta conmigo. En mi familia se va a fortalecer la comunicación. En mi familia se va a fortalecer la oración. Porque el primero que va a estar de rodillas ahí va a ser el hombre, el sacerdote de la casa, que va a llamar a la esposa, que va a llamar a los hijos a compartir. Y me acuerdo que mi papá, me acuerdo porque creo que era en vacaciones, porque nos levantaban temprano en la mañana a hacer el devocional. Y resulta que una mañana mi hermana mayor se levanta temprano, levántense todos, vamos a orar, vamos a hacer el devocional. Y no queríamos, pero nos tocó levantarnos porque ella nos levantó. Resulta que al día siguiente se quedó dormida y no nos levantaba. Y ese día cuando papá dice levántense todos, ella no se quería levantar. No me quiero levantar. Y le dice, jovencita, se levanta porque esto es todos los días. No es un día sí y un día no. Y ahí sí le tocó levantarse y hacíamos el devocional juntos. Pero se trata de una constancia, de un día a día. Bien sea en la mañana,
bien sea a mediodía, bien sea en la noche, levantemos altar familiar, porque eso es lo que nos va a sostener aun cuando no estés, porque va a ser la palabra, va a ser la oración, va a ser el fundamento de Dios en cada hogar y en cada familia. Y dice, y sigue diciendo el texto, que cuando esto sucede y el ángel de Jehová le vuelve a repetir a Manoah lo mismo que le había dicho, dice el versículo 15, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos ¿qué? Un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿qué le dijo? ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es como admirable? Agarre esta pista. Primero le dice, yo soy. Y ahora le dice, ¿cómo? Admirable. Cuando se cumpla la palabra, vas a saber que mi nombre es admirable. Y resulta que él va y prepara el cabrito y presenta la ofrenda. Hay un hombre que entiende el valor de la ofrenda. Y dice, yo voy a dar a Dios. Tomo la palabra. Ofrenda es muerte, ofrenda es adoración, ofrenda es dar, ofrenda es rendición. Un hombre que se rinde ante la presencia de Dios, un hombre que hace holocausto. El holocausto era que todo se debía consumir. Un hombre que le estaba dando el lugar a Dios porque había creído una promesa. La ofrenda que Dios hoy pide de nosotros, familia, es nuestro corazón. Un corazón rendido, un corazón que da, un corazón que reconoce quién es su Dios, un corazón que le adora a Dios. Y este hombre entrega ofrenda. Entonces, primer pilar, ¿cómo se llama? Comunicación. Segundo pilar, ¿cómo se llama? Oración. Tercer pilar, ¿cómo se llama? Ofrenda. Entrega una ofrenda. Y hoy Dios dice, yo quiero que entregues tu corazón. Yo quiero que entregues tu familia. Yo quiero que entregues tus hijos. Yo quiero que entregues tus sueños. Entrégamelo, porque yo quiero que tú puedas entender que hay algo más grande y mayor que yo voy a hacer contigo. Y este hombre entrega la ofrenda. Y dice que después que este hombre entrega la ofrenda, versículo, vamos a ver, quedamos por el, vamos a leer, versículo 20. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, ¿qué pasó? El ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces, ¿qué pasó? Conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Ellos creían que era un ángel
Tal vez algunos eruditos en la palabra dicen que podían creer que era un profeta. Pero cuando esto sucedió, se dieron cuenta que el ángel de Jehová era la misma presencia de Dios que los estaba visitando. Era una cristofanía. ¿Qué quiere decir esto? Era la presencia de Jesús encarnado antes de que Él viniera en el Nuevo Testamento. Entonces se dieron cuenta que en medio de un momento de decadencia en Israel, donde había un pueblo que se había apartado de Dios, Dios mismo se hizo presente a este hogar y esta familia. La presencia misma de Dios. Dios no mandó un profeta. Dios dijo, yo me hago presente, porque yo quiero que entiendan que hay un propósito de salvación a través de sus vidas y es necesario que se cuiden. Y eso es lo que Dios quiere en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Si aún no te has casado, si aún no tienes hijos, Dios dice, yo quiero que te guardes para mí, porque hay un propósito de salvación. Yo quiero que me obedezcas. Yo quiero que esperes el tiempo que he determinado para ti, porque tu decisión de guardarte en santidad para Dios va a hacer que ese propósito que tengo para ti se cumpla. Es importante que obedezcamos a Dios. Es importante que entendamos que hay un propósito mayor, eterno, y que Dios está guardando nuestros corazones para ese momento. Hoy que tú y yo tenemos la revelación completa de la Biblia, en los Jueces ellos nada más tenían el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. No la tenían toda la revelación completa, pero hoy que tú y yo la tenemos, ¿quién era el yo soy? ¿Quién era el admirable? Jesús mismo. Tú hoy tal vez dices, estamos pasando un momento difícil en casa. Yo no sé qué va a pasar. Hay un Dios que te dice, yo me voy a hacer presente. Porque tengo un propósito para tu vida, para tu casa, para tu familia. Pero ¿sabes qué pasa? Este guante tiene un propósito, ¿sí o no? ¿Cuál es? Para el invierno, calentar nuestras manos. Pero si yo le hablo al guante, guante, calienta mi mano, lo va a hacer. Si yo oro por el guante, guante, por favor, cumple tu propósito, lo va a hacer. No, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar? La mano tiene que entrar en el guante. Este guante es tu familia, es mi familia. Este guante es tu vida y es mi vida. Pero ¿quién tiene que entrar? Dios, su presencia. Esta es una verdad que Dios quiere que tú y yo nos apropiemos. Desde que Jesús vino a tu vida y a mi vida, eres habitación, eres casa de la presencia de Dios. El grande tesoro está escondido en este vaso de barro, débil. Pero dice la palabra, para que la excelencia y el poder sea de Él y no mío. Dentro de ti, familia, hermano, tienes todo lo que necesitas. Pero es necesario que le digas, Señor, entra en mi vida. Señor, me apropio de esta verdad.
porque necesito cumplir el propósito y la misión que me ha sido encomendada. Y dice que cuando Jesús se va nos deja una misión de que seamos testigos en Judea, es decir, en nuestra casa. Seamos testigos en Jerusalén, en las zonas más cercanas, en Samaria, en aquellos que tal vez consideramos nuestros enemigos y que no merecen el perdón de Dios, y hasta lo último de la tierra. Hay un mensaje de salvación que tú y yo tenemos, familia, que de acuerdo a lo que las personas que te rodean vean que está pasando contigo y en tu casa, ellos van a decir, le creo a ese Dios. Porque estoy viendo el cambio en tu vida, porque estoy viendo el cambio en tu familia, porque veo que ya tus hijos tienen un brillo distinto, porque veo que algo está pasando en ti. Dios quiere que se avive el fuego de su espíritu desde cada hogar, desde tu casa, desde tu familia, porque ese fuego se va a extender hasta lo último de la tierra. Pero necesitamos fortalecer la comunicación, la oración y la ofrenda. Así que ahí donde estás, ponte en pie. Ya hemos recibido la palabra. Ahora necesitamos tomar decisiones firmes desde hoy en adelante. De decirle, Señor, yo quiero que entres en mi casa. Yo quiero que entres en mi vida. Quiero que rompas toda estructura cultural, toda estructura familiar que día a día no nos ha hecho crecer como familia. Que rompas toda estructura mental de lo que yo creo que es correcto. Yo rindo mi voluntad a ti, Señor, porque yo quiero que tú entres en mi casa, Dios. Y te acercas a mí, Jesús. Ya me siento feliz. Aquí está mi corazón, decile desde adentro, todos juntos. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, Señor Jesús. Una vez más, todos juntos. Aquí está